Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otra entrega de Enrique en línea. Como saben, Enrique está en una asistencia especial. Esto le impide estar en la conducción de Enrique en línea. Por eso estamos nosotros, Héctor Tineo, siempre con el agrado de tener la oportunidad de comentar hechos y cosas de la actualidad con ustedes. En la República Dominicana hay una conducta que se ha ido fortaleciendo en el sector público como una práctica. Y es la de, se advierte la posibilidad de un problema, una dificultad, o se advierte que hay una situación que puede tornarse en peligrosa, y usted no encuentra reacciones de autoridades. Sin embargo, cuando ya el hecho o la realidad está tocando ya los límites de crisis, inmediatamente se produce una actuación. Otro comportamiento preocupante es que usted se encuentra con funcionarios que vienen con su cara muy distendida a actuar cuando el presidente ordena. Mire, nosotros tenemos una legislación de salud y ahí ese órgano rector tiene unas funciones que están definidas. Usted se pregunta, ¿y por qué tienen las autoridades de salud que movilizarse para actuar ante una situación de orden público o que toca la salud de los ciudadanos y ciudadanas? Para eso está salud pública, para eso está el conjunto de sus autoridades de salud pública. Fíjese que nosotros tenemos el Ministerio de Salud y tenemos el Ministerio de Salud Pública y tenemos el Servicio Nacional de Salud. Tienen funciones específicas. Sin embargo, no se termina en República Dominicana de entender que un país que está en la ruta de los huracanes, así también está en la ruta de epidemias que se pueden prevenir. Es decir, se pueden evitar. El dengue. Los países del Caribe, algunos, como Cuba, Trinidad, Tobago, Jamaica, anunciaron hace varios meses una política de vigilancia con respecto al dengue. ¿Por qué lo hacían? Bueno, se produjeron situaciones torrenciales que no estaban previstas en la magnitud en que ocurrieron. Pero también tomaron en cuenta que la temperatura sube en verano. Cuando la temperatura sube en verano, ¿qué dicen los especialistas? Dicen que en ese periodo de alta temperatura, el mosquito Aedes aegypti, ese mosquito se reproduce con mayor facilidad o rapidez que en situaciones normales. Es decir, en alta temperatura, peligro. Cuando agua limpia se acumula en un lugar y no corre, y está abierta, ahí también hay condiciones para que ese mosquito se reproduzca en esa agua estancada. Un agua que se estancó limpia, con el paso de los días, esa agua permanece estancada y el mosquito descubre que ese es un espacio para él vivir y reproducirse. Hay las campañas que tienen que mantenerse de manera permanente, advirtiéndole a los ciudadanos y ciudadanas que eviten acumular agua abiertas. Fíjese que se han dado casos de reproducción de ese mosquito en floreros, en hogares. Por eso se le advierte
que cuando está ese periodo, el mosquito se reproduce con mayor facilidad y los floreros podrían ser un espacio donde ese mosquito se reproduce. Y después viene y pisca y puede contagiar a un miembro de la familia o a los que se movilicen por esa área de la casa. De ahí que esto tiene que ser permanente. Usted se pregunta, por ejemplo, un país que, fíjese lo que ha estado pasando, en la convención de las primarias del PRM, el doctor Guido Gómez Mazara, por ejemplo, llamaba la atención de que con respecto al año pasado, a junio, el presupuesto de publicidad gubernamental había aumentado más de 2.000 millones de pesos. Y uno pregunta, bueno, si hay tanto dinero, ¿por qué no tomar dinero para agregarlo a lo que se destina para una campaña de prevención del dengue en República Dominicana? Fíjese lo que ha ocurrido. El gobierno reacciona. El jueves anunció la creación de un gabinete de dengue. Todo el mundo movilizado. El ministro de Salud participó incluso en un operativo en la Regional 2 de Salud. Esa que corresponde al municipio, a la provincia Santa, al municipio Santo Domingo Este. Corresponde a esa regional. Ahí todo un operativo. Hablando con la gente, explicándole a la gente cómo prevenir, todo esto. Y usted dice, bueno, tuvo que hablar el presidente para que se produjera esa movilización en el gobierno, porque desde el gobierno lo que se advertía es una resistencia a no aceptar que la República Dominicana está siendo afectada por el dengue. Fíjese cuándo se produce la reacción oficial. Después que entre las pérdidas lamentables, dolorosas, están dos niñas, una de 8 años y otra de 13 años, hija de médicos. Por eso la información corrió rápida, porque los números que se le agregan a las personas fallecidas contagiadas de dengue, por el dengue, como se trata de hijas de médicos, inmediatamente la información circula en los medios como algo extraordinario. Pero como dice el presidente del Colegio Médico Dominicano en la regional del Distrito Nacional, él dice, los muertos son decenas, dice ese médico, el doctor Juan Pablo Lagos. Dice el otro Juan Pablo Lagos, no, están haciendo un subregistro. Oiga lo que dice ese médico. O sea, ya usted sabe, en el frente del huracán, ¿qué dice? No son estos casos que se están ya revelando. No, dice que han muerto decenas. Por eso dice el doctor, señalaba el doctor Ricardo Lagos, el doctor Juan Pablo Lagos, dije el nombre del político. Usted sabe, ser famoso se le pega a la gente, se le graba. Usted sabe que Ricardo Lagos, 2 veces presidente de Chile, amigo de República Dominicana. Como digo, estoy hablando del doctor Lagos, en lugar de decir Juan Pablo Lagos, he dicho Ricardo Lagos. Pero en realidad quien ha hablado es el apreciado amigo médico dominicano, doctor Juan Pablo Lagos, que es el presidente de la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano. Dice, estamos ante una epidemia sanitaria. Advirtió ese médico. Oiga, eso lo dice el médico públicamente el miércoles. El miércoles hace esa advertencia. Como ya está el caso de las 2 niñas, acontecimientos dolorosos, una de 13, otra de 8 años, la sociedad se conturbó y desde que conoció esa información que llegó a los medios, oiga,
todo el mundo en asunto, en una reacción impresionante y dolorosa, porque ve el cuadro, o sea, estamos hablando que han muerto dos niños, dos niñas, una de 13 y otra de 8 años, en, en los proyectos, o sea, en los sueños. Un niño cuando tiene 8 años comienza ya a hablar de sus sueños, que él quiere ser. La niña con 13 años ya está pensando cómo voy a concluir mis estudios a nivel de bachillerato, y después que termine bachillerato voy para la universidad y ya comienza a hablar de su carrera. O si va a una actividad técnica, o si le agrada una actividad de comercio o de servicio, todo esto. Y que ocurran estas muertes que se pudieron prevenir. Porque si usted toma los diarios, usted se va a encontrar con informaciones que iban saliendo, y nadie le hacía caso. Aquí en Enrique en Línea hicimos un comentario que el titulador, cuando estamos hablando qué título le vamos a poner, se le ocurre y dice: el dengue ataca, se expande y las autoridades se hacen el loco. Hablaba porque veía como una actitud de indiferencia. ¿Qué ha pasado? Bueno, que ayer, el jueves, se produce ese movimiento y se le anuncia al país un gabinete de dengue. Pero usted sabe qué había pasado. Ya había hablado el doctor Ricardo Lagos, el doctor Juan Pablo Lagos, el presidente de la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano, y el expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández se incluye, y en este caso el líder político más importante que se refirió al problema de manera pública, el doctor Leonel Fernández, llamaba la atención lo que está ocurriendo y llamaba la atención de las autoridades que tenían que actuar, que ese tema tenían que afrontarlo. Bueno, pues después de todo esto es que viene la reacción del gobierno. ¿Qué dice uno? No, el gobierno debe tratar de anticiparse. Desde que ve que entra el periodo que nosotros somos vulnerables al dengue, por una situación especial, el verano, sube la temperatura, nosotros tenemos descuido en el manejo de agua, en muchos lugares se deja el agua abierta, hay vías, por ejemplo, aquí en la capital, usted se encuentra en sectores que han sido intervenidos, como en Gascue, que se intervinieron algunas aceras y contenes, que en algunos puntos hay fallas, porque cuando llueve o corre agua, hay puntos que el agua se queda acumulada. Y nosotros necesitamos un ejemplo, por ejemplo, que no tenían que ir lejos. Ahí mismo, la acera de Telemicro, en la calle Enrique, hay un punto que ahí el agua se acumula. Y pasa y los vecinos tienen que estar poniendo a correr esa agua porque no aparece una autoridad. Todas estas son cosas que tienen que verla. Los gobiernos municipales, por ejemplo, deben tener una política de cuidar su ciudad, de ver cómo el agua está corriendo en las avenidas, de ver dónde se acumula agua y tener un programa especial para intervenir en esos casos. Son pequeñitos, son casos pequeños. Lo que dice la gente, hasta con una funda de cemento pueden resolver el desnivel que hay en algunas calles. Le he hablado de ese caso, por ejemplo, como Telemicro es una empresa emblemática que la conoce todo el mundo en la capital y sabe dónde está esa empresa de televisión y radio en el Distrito Nacional. Por eso lo hablo. En la acera de Enrique, a menos de 500 metros de Telemicro, ahí afectaron el contén y el agua hay un punto que se acumula. Tienen que estar los vecinos poniendo a correr esa agua porque no hay una autoridad municipal que se entere de que esos problemas existen en la ciudad. No le agrada a la gente que le hablen de esta manera, pero hay que hablarle, porque aquí se vive haciendo mucho teatro en televisión, especialmente en televisión,
y en los programas, talk show, se habla mucho se hacen espectáculos. Y a veces no le agrada que le hablen de estos problemas. Y por eso le han querido meter a la gente que estos problemas no existen. Sin embargo, el ciudadano lo sufre. Por eso nosotros lo tratamos. El país tiene que superar esto, que para que el funcionario actúe o la funcionaria, tenga el presidente de la República que intervenir. Fíjese como decían ayer, cuando se lanzaron el jueves, en las primeras acciones que se le anunció al país, la creación de un gabinete de dengue, todo porque el presidente lo ordenó. Y usted dice, pero venga acá, autoridad de salud, ¿para qué usted está ahí? ¿Cuál es su función? No existen, están las regionales de salud, por ejemplo. Fíjese que están muy bien organizadas. Y para intervenir en lo que es su ámbito, que tenga que decir que por orden del presidente, eso es lamentable. Y le presenta al país, porque el presidente tiene, imagínese, el presidente tiene la agenda del país. Y por eso existen los ministerios. Cuando usted ve la ley orgánica de cada ministerio, usted ve que el ministerio tiene una jurisdicción. Es decir, que tiene un campo de acción definido. Tiene unas responsabilidades que lo obligan a ser eficiente. Si no es eficiente, sencillamente tiene que salir del cargo. Esto que ha ocurrido en República Dominicana, en cualquier país de Iberoamérica, daba lugar, por el escándalo y lo doloroso que son las experiencias que hoy sufren familias dominicanas. Oiga, uno no sabe dónde podrían estar. En Estados Unidos, la Unión Europea, usted ve que incluso los mismos funcionarios, cuando dan estos batazos de FAO en su zona, son los primeros que recogen todo y se van. En República Dominicana no, porque en República Dominicana no hay una práctica de sanción, ni de pedirle cuenta a la gente cuando ha descuidado su servicio. Señores, esto que ha ocurrido con el dengue debe dar lugar en la República Dominicana se supere esa práctica, que se entienda que el dengue hay un periodo en un país como República Dominicana que tiene que estar vigilante con el dengue por la condición alta temperatura en verano y los problemas que tenemos, que no hay una cultura de manejar el agua con cuidado. En muchos lugares usted ve cómo se improvisa usando el agua, cómo se dejan espacios, recipientes de agua llenos, abiertos. Nosotros insistimos, esa publicidad, por ejemplo, que paga el gobierno para mantener programas que lo que se dedican es a atacar a adversarios, en este caso a la oposición, todo el de la oposición que saca la cabeza o que entiende que puede ser importante en un momento dado le dan por la cabeza, debieran usar esa publicidad para exigirle a los beneficiarios que vamos a colocar campañas educativas. ¿Cómo prevenir el dengue? ¿Cómo prevenir el dengue en República Dominicana? Y se hace esa campaña. Oiga, con todo ese dinero, a la fecha, más de 8,000 millones de pesos en el año que se han ya invertido en publicidad en República Dominicana, se han gastado. Esa publicidad se le puede dar mejor manejo. Lo que ha ocurrido es lamentable porque tuvo que hablar el Colegio Médico Dominicano, tuvo que hablar un líder de la oposición, el doctor Leonel Fernández, y otras personalidades y medios de comunicación de la República Dominicana. En el primer alerta, las autoridades debieron haber actuado. No lo hicieron. Ahora, lo importante es que el gabinete tenga éxito. Nosotros auguramos que el gabinete pueda hacer un trabajo significativo y que la sociedad reciba los resultados positivos. Ojalá eso ocurra, pero es mejor prevenir que lamentar. Continuamos con Enrique en línea. Agradecemos la atención de ustedes, como siempre.